Para que esté 100% en línea con su negocio, afíliese 100% en línea en Transbank.cl y comienza a vender desde 48 horas hábiles. Transbank apoyando negocios. Ya estamos empalmando con el Centro Cultural Gabriel Mistral. Están todos listos para empezar. Repito, están los panelistas, está Alejandro de la Carrera, está Carolina Urrejola, Verónica Franco, Claudia Álamos. Alguien más veo ahí. Estoy sin televisor, pero ya vamos a empalmar inmediatamente con el Centro Cultural Gabriel Mistral. Escuchemos. A continuación pasamos a explicar la mecánica de este debate. El debate contempla de 4 rondas de preguntas. Los periodistas o las periodistas dispondrán de 30 segundos para preguntar y cada candidato tendrá 2 minutos para responder, durante los cuales el periodista podrá contrapreguntar. Cada candidato tendrá 1 minuto para interpelar en cada ronda, esto dividido en 2 intervenciones de 30 segundos por bloque, para lo cual tendrá que levantar la mano y avisar a este moderador. Cada candidato interpelado tendrá 30 segundos para hacer su réplica por ronda, es decir, 1 minuto en el bloque. Cada candidato tendrá 1 minuto de libre disposición para el cierre en cada una de las 3 primeras rondas, según el orden sorteado. Al cierre del debate, cada candidato tendrá 2 minutos para concluir su participación. El orden en que intervendrán los periodistas responde también a un sorteo realizado ante notario y las preguntas son absolutamente libres e individuales para cada candidato. Cientos de radioemisoras están llevando la transmisión de este debate presidencial Archi 2017 a todo el territorio nacional. La señal de video se encuentra disponible en internet a través de los sitios web de las radios asociadas a Archi. Damos inicio entonces de esta manera a la primera ronda de preguntas. Le corresponde al periodista Alejandro de la Carrera preguntar al candidato Sebastián Piñera. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Sebastián. ¿Me escucha? Perfectamente, Alejandro. Gracias. Quizás pueda ser para usted una noticia ya pasada, pero uno está en la obligación teniendo en cuenta que estamos transmitiendo para todo el territorio nacional. Y me refiero a la acusación suya de los votos marcados en la elección de primera vuelta, que le valió a usted críticas del gobierno, de la nueva mayoría, del Frente Amplio, incluso se sabe que generó opiniones cruzadas y fuertes en su propio comando y en los partidos de Chile Vamos, entre otros la UDI y su presidenta. Usted ya se arrepintió. Usted dijo además que fue innecesaria, coincidiendo entonces con la presidenta de la UDI incluso. No obstante, para el gobierno, usted puso en tela de juicio el prestigio internacional de nuestras instituciones democráticas. Todo eso usted también ya lo ha contestado, pero incluso su contendor, el senador Guillé, llegó a comentar que usted dijo que esto porque va perdiendo. Se puso nervioso Piñera, dijo el senador Guillé. La pregunta mía es, ¿qué experiencia le deja esto, Sebastián? ¿Por qué le pasan estas cosas? Vamos más a la reflexión del minuto en que lo lleva usted a decir esto de los votos marcados, porque, claro, se transmitió por la televisión, por los canales, por los informativos, el mismo día en la noche. Alejandro, una muy buena periodista me preguntó respecto de los apoderados, y yo planteé que íbamos a hacer un esfuerzo por tener apoderados en todas las mesas, y recordé lo que muchos medios de comunicación, canales de televisión, diarios, radios, habían informado la noche de la primera vuelta respecto a denuncias de ciudadanos en materia de suplantación de identidad, votos marcados e incluso de un joven que intentó robarse una urna. Yo lo recordé y dije lo mismo que todos los chilenos habíamos visto, escuchado y leído. Nunca he puesto en duda ni el resultado de la elección, ni el rol del sistema electoral, ni del CERVEL, ni mucho menos nuestras instituciones. La reacción exagerada, orquestada y a mi juicio malintencionada de la nueva mayoría fue
un acto político que no respetó la verdad. Por eso, a la luz de lo que ocurrió, yo dije que fue innecesario. Pero lo importante en esto es que las elecciones en Chile son el momento en que se apaga la voz de los políticos y se escucha fuerte y profunda la voz de los chilenos. Eso es lo hermoso de la democracia y eso es lo que ocurrió el domingo de la primera vuelta y es lo que va a ocurrir el domingo de la segunda vuelta. Ahora, Alejandro está siguiendo una línea de creerse triunfador antes de tiempo. Yo le recomendaría que el triunfalismo, la soberbia, siempre son malos consejeros. Es mejor esperar con humildad y con esperanza, naturalmente. Yo creo que nosotros vamos a ganar esta elección porque tengo mucha confianza en que los chilenos no van a insistir en un camino equivocado y van a escoger el camino de los tiempos mejores. Pero usted rechaza que puso en tela de juicio las instituciones democráticas porque el servicio electoral, nuestro sistema electoral, ha sido copiado en el mundo. Nunca puse en duda el resultado de la elección, ni nuestro sistema electoral, ni mucho menos el rol. Tiempo cumplido para el candidato Sebastián Piñera. Ahora nos corresponde a la periodista Octavia Rivas preguntar al candidato Alejandro Guillé. ¿Cómo está, señor Guillé? Buenos días. Bien, Octavia, gracias. Si alguien de esta sala le mete la mano al bolsillo y saca algo, esa sola imagen corresponde a un delito. Lo que usted fue exactamente lo que usted dijo en Concepción. Dicho que ayer usted mismo también calificó como desafortunados. Sobre este punto le quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿qué imagen hay detrás de esta frase de parte suya en relación a los empresarios? Y yendo al fondo de sus palabras, aquí queda claro que alude a una reforma tributaria. ¿Podría precisar si efectivamente está pensando en una nueva reforma a la carga impositiva y si esa incluiría el impuesto a los superricos que ha propuesto el Frente Amplio, de un uno que usted me imagino que conoce? Sí, gracias, Octavia. A lo primero quiero decir que fue una frase desafortunada porque estoy defendiendo la reforma tributaria. Quiero destacar que la reforma tributaria ha sido un éxito. De acuerdo a las primeras estimaciones del Banco Mundial, el gran pagador de los nuevos ingresos que está recibiendo el fisco es el 0,1% de los chilenos y en todo caso se focaliza en el 10% de mayores ingresos y me parece justo que los que ganan más siguen más y por lo tanto solo insinuar que eso lo van a echar atrás o que lo resisten me parece injusto porque los impuestos que más se pagan en Chile los paga la clase media y todos los chilenos, como es el caso del IVA, por ejemplo. Retira los dichos de por lo que hagan tanto, patria, entonces. fue una frase que podía haberla planteado de mejor manera en el contexto. Ahora, era un contexto, un discurso más épico, qué sé yo, pero fue un error. Respecto a lo segundo, nosotros no tenemos contemplado una nueva reforma tributaria de carácter nacional. Pensamos que la reforma que está actual está dando resultados y entra en régimen el próximo año. Por lo tanto, todavía vamos a recibir mejores recursos. Además, el país va a crecer, lo que va a significar más recursos y eso permite seguir avanzando en la gratuidad, que es el objetivo de esa reforma tributaria. Pero ahora, respecto a otras reformas, nosotros estamos revisando impuestos regionales, porque nosotros sabemos no solo que impuestos que son municipales se pagan en las casas matrices, nosotros queremos que en los territorios donde están los emprendimientos, no las casas matrices, y hay una serie de impuestos que son prácticamente ridículos, que tenemos que revisar, algunos prácticamente no tienen sentido, y otros deberían discutirse una cifra más razonable para el aporte de las empresas a las comunas donde funciona y eso permite que los municipios recauden más recursos y además mitiguen los impactos que generan esos propios emprendimientos. Los anuncios eso que nos ha hecho... parece de justicia que eso se revise. ¿Los anuncios que usted ha hecho después del balotaje requieren de más recursos o no? ¿O usted cree que no necesita una reforma tributaria para financiar los nuevos anuncios que ha hecho después de la primera vuelta? No, nosotros pensamos que con el crecimiento del país y en el Está cumplido su tiempo, candidato Alejandro Guillé. Vamos a recordar que cuando pasan los 2 minutos se apagan los micrófonos, por lo tanto es poco importante que puedan seguir hablando porque no se está escuchando a través de la transmisión radial. Es un tema súper importante el de las posibilidades de interpelarse y las réplicas. Tienen 2 por cada una de las rondas, cada uno de 30 segundos para que no lo olviden. Ahora le corresponde a la periodista Carolina Urrejola preguntarle al candidato Sebastián Piñera. Sebastián, ¿cómo está? Hola, Carolina. El año 2011 usted defendía la construcción de Hidroicén diciendo, si no tomamos las decisiones hoy, estamos condenando a nuestro país a un apagón hacia fines de esta década.
Lo cierto es que la década terminará con los costos de generación de energía más bajos de la historia, $32 por megawatt, muy distintos de los $129 que costaba el megawatt cuando terminó su administración. Se trata de energías además 100% renovables. ¿No le parece paradójico a usted, un defensor del libre mercado, que un gobierno de centro-izquierda haya logrado dinamizar el sector de la energía? Carolina, en la Guerra del Pacífico yo defendía la caballería. Hoy día ya no la defiendo porque el mundo cambió. Y en el mundo energético cambió por muchas razones. En primer lugar, porque se produjo una revolución tecnológica y hoy día las energías renovables no convencionales, limpias, sustentables, como la energía del sol, la energía del viento y muchas más, se hicieron tremendamente competitivas. Por eso hoy día Hidroacén no es necesario y además no sería útil y conveniente para Chile hacerlo, porque Chile tiene una potencia para ser un gran país exportador de energía a todo nuestro continente. Tenemos los desiertos con mayor radiación del mundo y tenemos la tecnología solar y eólica que ha avanzado y permite energía muy económica y muy limpia. ¿Pero será que en su momento usted no creyó que las energías limpias podían renovar la matriz energética? No, lo que en ese momento nadie anticipó fue la rapidez con que progresó la tecnología. Y el progreso de la tecnología solar y eólica, que ha sido extraordinaria. Hoy día podemos producir energía solar a un costo que es muy inferior al costo que habría tenido, por ejemplo, Hidroaicén. Pero además, el progreso de la capacidad de almacenamiento. Y Chile puede transformarse en el Lithium Valley. Tenemos el sol, la radiación, el litio. Podemos transformar a Chile no solamente en un país productor de energía, en un país líder en la industria del futuro, que es las energías limpias y renovables almacenadas en baterías chilenas que almacenan sol chileno con tecnología y con inteligencia chilena. A propósito del medio ambiente, Carolina, ese progreso el año 2000 no lo anticipaba nadie. Hoy día está y la gente tiene que adaptarse a los cambios. Los que mantienen sus posiciones y no las cambian nunca, si fuera así, estaríamos todavía en las cavernas. ¿Usted estaría dispuesto a donar parte o todo el Parque Tantauco, imitando lo que hizo la familia Thomas, tan celebrado internacionalmente? Bueno, en la práctica... No va a tener tiempo para responder porque se le acabó el tiempo. A ver si después lo podemos... El candidato tendrá un minuto por cada uno de los bloques para poder hablar de los temas que estiman convenientes. Ahora le corresponde a la periodista Claudia Álamo preguntar al candidato Alejandro Guillé. Muy buenos días, señor Guillé. Hasta ahora su campaña usted la ha hecho bastante alejado de los partidos políticos. En Chile tenemos la cultura de que hasta ahora se ha gobernado con coaliciones y se lo ha visto más bien rodeado de un grupo de confianza. Y yo creo que a 10 días de la elección la ciudadanía quisiera tener algunas certezas. Y parte de esa certeza es cuál va a ser el equipo económico con el que usted va a gobernar si es que gana. ¿Quién sería su ministro de Hacienda, señor Alejandro Guillé? Todavía no lo sé. La verdad es que es mal auguro empezar a estar nombrando ministros antes de ganar. Primero se gana la elección, segundo desmotiva a tu propia gente que está trabajando y por lo mismo me parece que es precipitado. Ha hablado pero sí le puedo decir... Pero ha hablado de Ricardo Pérez Davis, lo dijo en una revista en Capital, sí, Capital. Pero yo no. ¿Usted lo dijo? ¿Ah? Usted lo dijo en Revista Capital. Que le gustaría, usted señaló en Revista Capital en una entrevista que le gustaría un perfil como Ricardo French Davis, que entiendo que se unió a su equipo económico. Está colaborando efectivamente y es un gran economista, pero no hemos nombrado ministro. Ahora, si la prensa lo ha proclamado, no es un mal nombre y lo tomaré en debida consideración. La prensa no, lo dijo usted. Okay. Pero el punto, creo yo, tiene que ver con las certezas que los candidatos presidenciales debieran darle a la ciudadanía. Y parte de esa certeza es saber cómo va a gobernar. Y yo creo que esa es una pregunta que en su caso tiene mucha validez. Por una parte, uno no ve si va a gobernar con una nueva mayoría, que es una coalición bastante quebrada en este minuto, con un frente amplio que usted no le quiere hacer guiños, pero se nota que evidentemente... Perdón, pero se me está yendo el tiempo, no me da tiempo de contestar. Dele. Vamos a gobernar con los partidos de la coalición que me apoyan. Esperamos establecer una política de alianza en torno a proyectos objetivos
obviamente con el Frente Amplio, pero ojalá logremos consenso en muchas materias, porque por ejemplo en materia de energía renovable, materia de construcción de megapuertos, integración con los países vecinos, lo que es toda la industria y la cadena de valor en torno al litio, en torno al cobre, todo lo que es la generación de las pymes que están incursionando con mucho éxito en materia del turismo naturaleza o del turismo étnico, etcétera, nos hace pensar también la nueva economía, la economía naranja, donde ya tenemos más del 2,2% del PIB generado por esta economía naranja y donde sobre todo los jóvenes, no exclusivamente, pero los jóvenes están haciendo grandes aportes. Eso nos da certeza de que el país va a tener que diversificar su matriz productiva. Ahora, también el tema y tenemos recursos para eso y hay mucha gente joven, no solo hay que pensar en los nombres conocidos, gente joven. Tiempo, candidato, tiempo. Ahora le corresponde a la periodista Verónica Franco preguntar al candidato Sebastián Piñera. Señor Piñera, buenos días. Usted ha planteado que la pobreza se supera con más crecimiento. Los datos de CEPAL muestran que efectivamente durante su gobierno la pobreza cayó a 7,8%, la indigencia a un 2,5%. Sin embargo, la desigualdad siguió sin variaciones. Según el índice de Gini, está alrededor de 0,47 puntos desde fines del gobierno de Ricardo Lagos. Países que admiramos, como Finlandia o Noruega, están en 0,27. ¿Por qué no una reforma tributaria que ayude a igualar la cancha? Verónica, la pobreza es una herida abierta en nuestro país que no tiene ninguna justificación. Chile puede y debe y va a derrotar la pobreza. ¿Solo con crecimiento y chorreo? Por supuesto que no. Durante nuestro gobierno hicimos dos cosas. Hicimos crecer la economía y por eso creamos 1 millón de nuevos empleos con mejores salarios para la gente más necesitada, pero simultáneamente implementamos el programa Ingreso Ético Familiar para ayudar. Yo le reconocí que había bajado la pobreza en su gobierno, por lo tanto lo que estamos planteando es a futuro. Déjeme responderle. Con eso logramos reducir la pobreza prácticamente a la mitad. Hoy día, según el Banco Mundial, la pobreza en Chile estaría aumentando nuevamente y eso es muy grave. Hay que subir, por ejemplo, entonces el salario mínimo al salario ético. Lo que hay que hacer son 3 cosas. 400.000 pesos. Verónica, déjeme responderle, por favor. Lo que vamos a hacer son 3 cosas. En primer lugar, volver a crear muchos y buenos empleos, porque ese es un elemento, un instrumento poderoso para derrotar la pobreza. Segundo, mejorar los salarios, incluyendo el salario mínimo. Tercero, mejorar la calidad de la educación de los sectores más vulnerables. Por eso vamos a dar sala cuna universal gratuita a todos los niños de Chile. ¿Puede llegar en su gobierno el salario mínimo a 400.000 pesos? Vamos a subir el salario mínimo. Vamos a subir el salario mínimo como lo hicimos durante nuestro primer gobierno. Durante nuestro primer gobierno el salario mínimo creció mucho más que durante este gobierno. El monto va a depender con la gente que ya no es solo pobre, sino que está fuera del sistema prácticamente, viviendo en la calle, por ejemplo. Déjeme responderle. Vamos a mejorar la calidad de la educación de nuestros niños más vulnerables. Y tercer lugar, y muy importante, vamos a fortalecer la familia. El mejor antídoto contra la pobreza, contra el narcotráfico, contra la droga, contra la delincuencia, es la familia. Así que esa triada, crecimiento económico, buenos empleos y fortalecer la educación y la familia, son los instrumentos con los cuales vamos a derrotar la pobreza en un plazo de 8 años para que Chile sea el primer país de América Latina que pueda decir: derrotamos la pobreza, superamos el subdesarrollo y lo hicimos en paz. Muy bien, ahí estaba el candidato Sebastián Piñera respondiendo a Verónica Franco. Completamos con esto la primera ronda de preguntas. Ahora, según sorteo, cada candidato tendrá 1 minuto de libre disposición para referirse a algunos temas que pueden haber quedado sin aclararse durante la primera ronda. Le corresponde por sorteo primero al candidato Sebastián Piñera. Alejandro, yo quiero aclarar algo. Es cierto que al fragor de los discursos se dicen muchas cosas, pero yo creo que esa frase, le vamos a meter la mano al bolsillo de los chilenos, refleja un poco lo que está en el corazón de su alianza. Yo quiero decir, en Chile hay 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy día están asfixiadas. Si la solución que usted tiene es meterle la mano al bolsillo a esos pequeños y medianos empresarios, los va a acogotar. Lo que las empresas pequeñas, medianas y los emprendedores en Chile requieren es justo lo contrario: más crecimiento, que no hemos tenido, pagos más oportunos y que no les expropien el capital de trabajo, menos burocracia, más oportunidades para crecer y más seguridad, porque la mitad de los comerciantes chilenos fueron víctimas del delito el año pasado. Y por lo tanto yo creo que su receta es el camino seguro a que Chile siga
por la senda equivocada en que hemos estado estos últimos 4 años. Su minuto, candidato Alejandro Guille. El problema de Chile no es la falta de recursos, sino cómo se distribuyen los recursos. Todos sabemos que uno de los países del mundo, por lo menos que llevan estadísticas serias, que tiene mayor cantidad de desigualdad. Por lo tanto, hay una mala distribución de esa riqueza y también tiene que ver con los estilos de desarrollo de un país rentista que no se ha atrevido a entrar a la diversificación de su estructura productiva. Por eso nuestro propósito va a ser diversificar la estructura productiva y al mismo tiempo la reforma tributaria, el Banco Mundial lo ha estimado, el 0,1% no son pymes. Por lo tanto, no engañen a las pymes diciendo que los grandes grupos económicos es lo mismo que las pymes, porque son distintos. Nosotros vamos a tener frente a las pymes una política distinta, con estatutos distintos, con política de financiamiento distinto, asistencia técnica diferente, y los grandes van a tener que pagar más y esa reforma tributaria se va a conservar. Hay un error de un 7% que vamos a evaluar bien dónde se está radicando, que está más allá del 10% más rico. Eso sí podríamos revisarlo si efectivamente estuviéramos ayudando a las pymes, porque queremos favorecer. Con eso concluimos la primera ronda de preguntas. Ingresamos a la segunda ronda de preguntas, donde el periodista Alejandro de la Carrera parte preguntando al candidato Alejandro Guille. Hola, senador, buenos días. Alejandro. Pregunta breve, pero no incompleta. ¿Cómo va a hacer crecer la economía? Bueno, la economía, a Dios gracias, va a repuntar porque como somos una economía primaria exportadora, cuando el mercado internacional se reactiva, la economía nuestra se reactiva. El precio del cobre influye demasiado en la economía chilena en forma directa. La minería anda en torno al 12 al 15%, pero el efecto multiplicador de la minería es enorme en nuestro país. Pero además seguimos siendo un país que es esencialmente rentista, que explota recursos naturales, y nosotros queremos ir a las cadenas de valor, por eso generar condiciones para el desarrollo de los nuevos emprendimientos. Pero lo que solo usted el ha dicho, ejemplo perdón, senador, lo que usted del ha dicho, estímulo en para, 4 años, primero... Lo que usted ha dicho, senador, perdón, déjeme también a mí preguntar, por favor. Lo que usted ha dicho, en 4 años no lo ha podido hacer la presidenta Bachelet. Por supuesto que tenemos que hacer grandes reformas nosotros, y las que vamos a hacer es, primero, definir el megapuerto del Pacífico. Todos coinciden que San Antonio, en un complejo, por cierto, con Valparaíso y digamos, bueno, en general en la zona central. Segundo lugar, necesitamos modernizar los puertos del norte. Somos un país que va a seguir siendo exportador, pero eso tenemos que amarrarlo a los pasos fronterizos y a la integración con los países vecinos, lo que nos da más volumen. En segundo lugar, tenemos que subir a Chile a todas las sistemas digitales, a las plataformas digitales, para entrar al siglo XXI. Ningún país que quiera entrar al siglo XXI puede estar fuera de las plataformas digitales. Pero eso solo significaría para el Estado, si nosotros, por ejemplo, ponemos en línea al Estado chileno un ahorro de $500 millones que hoy se gastan por un sistema, senador, de administración. Tiene eso, claro, senador, por que eso se puede lograr con una casa ordenada. Apertura a licitaciones de capital internacional, porque son ellos los que van a hacer las inversiones, no los privados. Senador, tiene claro que eso se logra con una casa ordenada, y usted no va a recibir una casa ordenada porque tiene un endeudamiento tremendo, tiene una economía, ya sabemos, un crecimiento bastante bajo y hay desempleo. Entonces, primero tiene que empezar por ordenar la casa. Sí, pero la economía nuestra va a crecer al menos en el piso el doble que este año. Por lo tanto, hay una buena noticia ahí. Pero lo mismo se dijo en el gobierno actual por los brotes verdes. Pero déjeme hablar. Los mejores ciclos de la... Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Sí. Le voy a... Al final no se entiende nada. Le voy a... Pediría que nos dejen... Le voy a reiterar, candidato, que tiene además 2 espacios de 30 segundos por cada bloque para que usted pueda interpelar y poder hablar si es que queda corto en estas preguntas y respuestas. La periodista, Octavia Rivas, le pregunta al candidato Sebastián Piñera. Señor Piñera, una de las lecciones que dejó la primera vuelta es que ninguno de los políticos involucrados en casos judiciales resultó electo. Esto a la par de un permanente reclamo de la ciudadanía por mayores estándares éticos, especialmente después de los casos conocidos desde Penta en adelante. En el recuerdo de su gobierno hay un ministro y un ex subsecretario investigados hoy día por cohecho. Revisé su programa de gobierno y la palabra corrupción solo figura una vez y en el contexto de acuerdos internacionales. ¿Me podría decir cómo pretende impedir delitos de probidad si es elegido presidente y
una reflexión personal, no en lo penal, sino que por primera vez desde el ámbito de lo ético en relación a los dineros que recibieron Pablo Wagner y Pablo Longueira de Soquimich, siendo autoridades incumbentes en el área de desempeño de esta empresa? Octavia, en nuestro programa hay un plan para mejorar la transparencia y la probidad de la sociedad chilena que tiene muchos componentes. Uno de ellos es aumentar las penas a los delitos de soborno y cohecho, porque hoy día son prácticamente ridículas. Segundo, los dos personas que usted me menciona están siendo investigados por la justicia. Si son inocentes, mucha gente va a tener que darles explicaciones. Si son culpables, yo voy a ser el primero en condenarlos. Pero ¿cuál es la mejor forma de prevenir para que nuestra sociedad sea más proba, más honesta? Yo creo que no hay nada más poderoso para combatir la corrupción y el soborno y las malas prácticas que la transparencia. Por eso nuestro gobierno avanzó y vamos a avanzar mucho más en que las cosas se hagan arriba de la mesa, bajo la luz del sol. En ese punto... Pero para terminar, porque mire, no hay mejor policía que el alumbrado público, no hay mejor desinfectante que la luz solar. Cuando las cosas se hacen a la luz pública y los chilenos y los ciudadanos saben qué hacen sus autoridades que ellos eligen con sus votos y qué se hace con los recursos que ellos financian con sus impuestos, la sociedad chilena va a ser mucho más transparente y mucho más honesta. En ese punto, referido a estas 12 exautoridades, justamente yo quiero que usted, entiendo que en términos penales la justicia no se ha pronunciado. Yo le pregunto si como expresidente, en el ámbito de la ética, lo quiero llevar al terreno de la ética, ¿a usted no le merece un reproche, no lo decepciona como la persona que los nombró, que un párrafo completo de una ley haya sido enviado desde la minera y posteriormente mandado a sus ministros la roulette y posterior terminó así validado como ley? Le acabo de decir... Hábleme de ética, presidente. Le acabo de decir que si son inocentes, yo creo que usted va a tener que darle explicaciones por lo que tantos han dicho. Si son culpables, yo voy a ser el primero en condenarlos. Pero no corresponde que estemos juzgando a las personas en forma anticipada. No juzgamiento, es una pregunta en lo ético, por hechos conocidos. Estamos con tiempo cumplido, candidato. Les reitero que tienen por bloque cada uno para interpelarse, para replicarse, 30 segundos 2 veces. Si usted quiere hacer uso de un derecho de... Hago uso del derecho. Inmediatamente. Mire, la reforma tributaria, que nosotros la vamos a mantener, la recaudación tributaria, pero la vamos a simplificar porque es extraordinariamente compleja, engorrosa, arbitraria y frena el crecimiento, frena el empleo, frena la inversión. Va a recaudar, en el mejor de los casos, 8.000 millones de dólares. Pero esa misma reforma tributaria le costó a Chile 2 puntos de menor crecimiento. Y ese menor crecimiento le va a costar a Chile 24.000 millones de dólares. Y por eso yo quiero decir que cuando hacemos reformas tributarias a tontas y a locas, como todo el mundo sabe que lo hizo el ministro Arenas, lo que logramos recaudar por un lado, lo perdemos con creces por el otro lado. Y el fisco queda peor. Muy bien, ahí está su tiempo cumplido. Su tiempo cumplido, candidato. Su tiempo cumplido, candidato, ya está claro. Alejandro Guillet tiene 30 segundos para responder. Sí, yo creo que está equivocada la cifra porque el Banco Mundial, que es un organismo objetivo, lo valora positivamente la reforma tributaria en Chile. Segundo, la caída de la economía chilena se explica fundamentalmente por la caída de los commodities, particularmente el sector minero, y ahora que se está recuperando el sector minero, va a crecer nuevamente la economía. Que los que ganan más paguen más. No es razonable dar justificaciones para que solamente la gente que paga el IVA esté pagando en nuestro país impuestos. Los ricos también tienen que pagar impuestos. Muy bien, muchas gracias. Ahora seguimos con la ronda. Le corresponde a la periodista Carolina Urrejola preguntar al candidato Alejandro Guillet. Alejandro, ¿cómo está? Muy bien. Hablemos de ISAPRES. No le vamos a preguntar por su participación en el spot del año 2006, porque eso ya lo ha contestado, ha dicho que fue un error y una imprudencia, y los ciudadanos evaluarán si es o no satisfactoria esa respuesta. Usted ha señalado que es partidario de la iniciativa privada y de un sistema mixto de salud, y que le parece que a pesar de la integración vertical y los abusos, las ISAPRES funcionan. Me gustaría saber qué es lo que a su juicio actualmente funciona de un sistema que discrimina sistemáticamente a sus afiliados, que castiga a las mujeres, a las personas mayores y que a pesar de su baja reputación no ha generado cambios significativos y por el contrario, sigue teniendo ganancias multimillonarias.
Bueno, primero usted ha señalado las mismas cosas que nosotros queremos cambiar en el programa. A mí me parece bien que en una sociedad exista la posibilidad de elegir. Estamos hablando de una economía de mercado y por lo tanto nosotros podemos elegir el sistema público o sistema privado y ojalá haya otros sistemas de seguros también que se puedan abrir como seguros de salud aparte del sistema ISAPRE. En segundo lugar, las ISAPRE hicieron un aporte sobre todo en el componente tecnológico y en la inversión de infraestructura que no es posible negar, no sería justo. Y por lo tanto justifica la iniciativa privada. Pero el Estado tiene que regular. En Chile no puede haber integración vertical porque en ninguna parte del mundo eso garantiza los derechos de los ciudadanos y de los usuarios. Y en segundo lugar tenemos que terminar con preexistencia, discriminación a las mujeres, discriminación a las personas de tercera edad y en general todo tipo de discriminación, porque este es un seguro para las personas y no un negocio. Y yo creo que ha habido en el paso del tiempo una creciente tendencia incluso a cambiarle los programas a las personas al margen de su consideración, o sea, en forma unilateral. Alejandro, eso también lo tenemos que impedir, es un tema que lo hemos conversado por lo demás con los magistrados de la Corte Suprema, yo lo planteé, eso de que se va a juicio caso a caso, tenemos que terminar. Déjeme preguntarle por algo que usted propone en su programa, un 3% de la cotización de salud a la creación de un fondo solidario nacional que mejore la calidad de la atención primaria, ¿no? Sí. A estas atenciones podría acceder gente de FONASA y de las ISAPRE. ¿No le pone excesiva presión y sobredemanda al sistema público que ya está saturado? No, porque tú tienes que estás aportando un 3% del 7% actual. Además tiene un efecto redistributivo, porque los que ganan más, su 7% es más que los que tienen menos ingresos. Y eso genera un efecto solidario. Y además es acceso universal. Incluso las personas que no tienen previsión en Chile, que es un porcentaje muy grande de la población, empezando la mitad de las mujeres. Por esa misma razón se justifica el traspaso de un 3%. En los países modernos, la salud primaria contiene cerca del 85-90% de la necesidad médica de la población. Muy bien, muchas gracias. Ahí está la respuesta del candidato Alejandro Guille. Ahora corresponde a Claudia Álamo preguntar al candidato Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, buenos días. Hola, el tema Claudia. de la inmigración en Chile es una realidad, como lo es en el mundo, y lo sabe cada uno de los chilenos que nos está escuchando en este momento. Pero el tema, al parecer, nos está quedando grande, a pesar de que las cifras de inmigración en Chile son bajas. ¿La cifra de qué, perdón? De inmigrantes en Chile es un 2.7. Hay una discusión enorme al respecto. Felipe Berríos, sacerdote jesuita que vive esta realidad en Antofagasta, ha señalado que el problema de la inmigración en Chile es que la está regulando el mercado y no el Estado. Por lo tanto, tenemos población migrante que no tiene derechos sociales, que se desentiende el Estado de su vivienda. Quiero saber cuáles son las medidas que usted, desde el Estado, porque en este caso el mercado no lo está resolviendo, sino tendría que ser el Estado el que resuelva un mejor bienestar en el caso de los migrantes. Claudia, vamos a revivir un proyecto de nueva ley de migración, porque la que tenemos está obsoleta, que presentamos el año 2012. ¿En qué consiste ese proyecto? Chile siempre ha sido un país que ha acogido con los brazos abiertos a los migrantes que vienen a cumplir con nuestras leyes, a integrarse a nuestra sociedad, a crear o formar una nueva vida, a aportar al desarrollo. Así llegaron los españoles, los croatas, los palestinos, los peruanos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mantener ese espíritu. Los que vengan a Chile a cumplir nuestras leyes, a aportar a nuestro desarrollo y a integrarse a nuestra sociedad, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Pero los que quieran venir a Chile a cometer delitos, a traer droga, bandas de narcotraficantes, crimen organizado, les vamos a cerrar las puertas, ojalá con un candado. Okay, pero... Por eso, Claudia, vamos a fortalecer la protección de nuestras fronteras. Y si una persona quiere ingresar a Chile pidiendo visa o en una frontera y tiene un prontuario delictual en su propio país, no lo vamos a dejar entrar. Ahora, dos preguntas al respecto, señor Piñera. Uno, ¿estamos hablando de un veto migratorio? Dos, ¿cómo usted puede filtrar el ingreso de inmigrantes? Porque no todos los países están en línea y probablemente no en toda la zona norte de la frontera va a ser tan fácil chequear que las personas no tienen un prontuario delictual. Y segundo, si usted tiene que optar entre un doctor o mano de obra más barata, pero que hoy día está generando un motor en la sociedad... Se está acabando el tiempo, mire. Sí, no, tengo 30 segundos para la pregunta. En la Alianza del Pacífico establecimos un sistema de compartir información, precisamente para evitar que estemos exportando delincuencia o drogadicción. Y por eso, en la medida de lo posible, vamos a chequear los antecedentes. Si son personas que vienen a contribuir, bienvenidos sean.
Si vienen a causarnos daño, delito, narcotráfico, no los vamos a dejar. Pero al entrar. no tener visas permanentes al ingreso del Estado chileno, lo que usted empieza a generar es a nutrir un mundo de mafia donde está el mercado Terminó negro. la pregunta y no hay tiempo para la respuesta. Se acabó el tiempo de la pregunta. Tienen todavía cada uno 30 segundos de derecho a réplica si lo quieren usar. Corresponde ahora a la periodista Verónica Franco preguntar al candidato Alejandro Guille. ¿Cómo está, señor Guille? Buen día. Hola. 22.000 millones de pesos se han invertido en la legua, en diversos planes de intervención, pero el narcotráfico sigue dividiéndose la población. Las balaceras hacen que los niños de la escuela local practiquen cómo protegerse de las balas más que de los terremotos, y no es la única población en estas condiciones. Un informe de la PDI habla de 427 barrios críticos en el país. ¿Cómo se los va a intervenir en su eventual gobierno? Bueno, primero nosotros tenemos que definir ciertas figuras legales que hoy día están ausentes. Y generalmente las víctimas no tienen abogado defensor, el victimario sí, y así como el delincuente tiene un abogado que se lo pone el Estado, va a tener ahora un abogado que va a defender a las víctimas. Eso es lo primero, porque exige diligencia policial y tribunales. Segundo lugar, nosotros necesitamos combatir el origen del problema. El origen no son los pistoleros que están contratados al final de la cadena, sino es el lavado de dinero, que es un gran negocio internacional. Eso sí que son las grandes mafias. Y nosotros hace mucho tiempo que no conocemos en Chile una operación exitosa que desbarate bandas de lavado de dinero, que ¿Está además haciendo su pega, va corrompiendo... entonces? La policía, la fiscalía. Hay deficiencia porque la manera como se está abordando el tema exige un cambio sustantivo, yendo a lo que es la inteligencia, tanto financiera, como han pillado siempre a los grandes ampones, y además la inteligencia policial, y tendrían que trabajar en coordinación. En tercer lugar, nosotros tenemos que también trabajar este tema con las policías de otros países, para controlar estos fenómenos. Lo mismo pasa con los fenómenos de la delincuencia cuando entra a los países, como señalaba don Sebastián Piñera, que en eso le encuentro razón, tienen que coordinarse las policías para darse antecedentes y detectar cualquier hecho extraño. ¿Hay finalmente falta de Estado, Alejandro Guille, cuando los vecinos o tienen miedo de denunciar o tienen ya familiares en el narcotráfico o le deben a los narcotraficantes la silla de ruedas, los medicamentos, la operación de la abuelita? Bueno, por supuesto, pero también te entran en el mundo de los negocios y ahí te empiezan a controlar las economías de los países si tú no estás alerta, lo que le pasó a Colombia durante largo tiempo, y por eso que yo insisto, estamos contra el tiempo y no podemos seguir haciendo más de lo mismo, tenemos que cambiar el enfoque. Ahora, en los territorios nosotros también tenemos que buscar una mayor coordinación, pero tenemos que tener una política respecto a las policías. Hoy día en Chile Carabineros tiene más de 4.000 vacantes. La gente no quiere ser policía porque no tiene estímulo en la carrera policial y no tiene el suficiente respaldo. Y los fiscales están cerrando con demasiada arbitrariedad las causas sin investigar. Ahí tenemos que poner alguna acción. Ahí estábamos con tiempo cumplido. Tenemos ahora un minuto de cierre a libre disposición de cada uno de los candidatos para que quieran redondear también una idea. Le corresponde al candidato Alejandro Guille su minuto. Correcto. Yo quiero destacar que en materia económica fundamentalmente desarrollar la siguiente teoría. Bajo este gobierno se logró destrabar los monopolios en las energías tradicionales y eso ha permitido que entraran las energías renovables no convencionales. Esta es una reforma, hace 10 años que estaba pendiente y recién se hizo en estos últimos 3 años y tuvo un efecto espectacular. Esto se debería venir mucho antes y nosotros hemos perdido el tranco. Efectivamente nos ha faltado más iniciativa, pero obviamente el futuro nuestro son las energías renovables no convencionales, donde tenemos autonomía, democráticas, pertenecen a todos, permite el ingreso de nuevos actores y ahora además se está haciendo la conectividad de los sistemas, por lo tanto se inyecta en los sistemas. El otro tema que también es importante destacar en materia de la ley migratoria, la ley migratoria no puede ser solo mirada desde lo económico, hay que mirarlo desde el punto de vista de los derechos humanos. Por cada extranjero que entra a Chile, son 2 chilenos que salen a estudiar, a trabajar, etcétera, hacia el extranjero y el grueso en los países vecinos. Solo en Argentina hay 500.000 de chilenos, entonces tenemos que tener reciprocidad en la ley migratoria. Señor Sebastián Piñera, su minuto. Yo creo que Alejandro y la nueva mayoría cometen un tremendo error al culpar de todos los males que le ocurren a Chile a la economía internacional. Los expertos han dicho de ambos lados que 2/3 se deben a malas políticas en Chile y 1/3 del frenazo que tiene la economía chilena se debe a la economía internacional. Porque cayó el crecimiento de más de 5 a menos de 2. ¿Y qué significa eso? Que no creamos empleos, que no mejoramos los salarios, que no somos capaces de resolver los problemas de los chilenos, que no podemos ayudarlos a desarrollar sus capacidades, ni mucho menos a cumplir sus sueños. Por eso esta idea de que todo viene de afuera
y que el crecimiento el próximo año va a empezar a subir por obra de gracia de Dios. No es así. Este gobierno sabe muy bien cómo trancar la economía y cómo destruir los buenos empleos. Y nosotros hemos demostrado que sabemos muy bien cómo hacer crecer la economía y cómo crear muchos y buenos empleos y con buenos salarios. Ahí cerrábamos la segunda ronda de preguntas. Ingresamos entonces a la tercera ronda de preguntas. Le corresponde al periodista Alejandro de la Carrera preguntarle al candidato Sebastián Piñera. Sebastián, usted dijo hace algunos días, 2 o 3 semanas, que no creía en la gratuidad, que hay que pagar para valorar lo que se tiene, que hay que elevar del 50 al 60% de la actual gratuidad, como lo propuso el gobierno, es irresponsable, que los jóvenes tienen muchos derechos, pero ellos no son los únicos. Y 2 semanas después sorprende anunciando gratuidad para su eventual segundo periodo, con la diferencia que irá al 90% y para los estudiantes técnicos profesionales, clase media y los familias más vulnerables. La pregunta es, ¿qué lo hizo cambiar? ¿Solo Sandón o lo hizo cambiar su estado de ánimo, como lo dijo el senador Guillé? ¿Qué fue, presidente? Alejandro, la educación es un bien público y el Estado tiene la obligación, no solamente de decirlo, sino que de hacerlo, de asegurar buena educación y de calidad a todos nuestros niños. Por eso yo siempre he creído que tiene que haber gratuidad para los que lo necesitan. Pero yo no creo que sea justo que con los dineros de los más pobres le paguemos la educación superior a los jóvenes de las familias más acomodadas. Por eso yo siempre he estado favorable a que la gratuidad sea para los que la necesitan, no para todos. Y esa es la gran diferencia con Alejandro Guillé. La propia presidenta Bachelet, cuando llegó a Chile el año 2013, dijo lo mismo que estoy diciendo yo ahora. Por eso no solamente vamos a mantenerle la gratuidad a todos los jóvenes que hoy día la tienen y que la puedan tener en el futuro porque tienen derecho, sino que vamos a avanzar en gratuidad privilegiando la educación técnico-profesional por 2 razones. Primero, porque Chile necesita más y mejores técnicos. Y segundo, porque en la educación técnico-profesional estudian los jóvenes más vulnerables. Pero vamos también a privilegiar a los niños. Por eso hemos propuesto la sala cuna gratuita y universal para todos los niños. Sebastián, pero ¿usted cree que en las universidades del CRUCH y en las privadas no hay alumnos de clase media? Por supuesto que también. Alejandro, si pudiéramos hacerlo todo, yo diría que sea gratis todo. La educación, la cultura, la salud, el turismo. Tenemos que ir priorizando y en forma responsable. ¿Y ahora por eso creemos que lo más justo y lo mejor para Chile es privilegiar la educación técnico-profesional, que es por lo demás la que está más postergada. Sí, porque tiene la ayuda más baja y estudian los alumnos más vulnerables. ¿Y cómo anuncia, Sebastián, el 90% de gratuidad para los técnicos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué plata? Bueno, tenemos si recién estamos llegando al 60% el próximo año. Tenemos un programa de gobierno que es muy serio, que es muy responsable, y nosotros hemos demostrado que cumplimos lo que prometemos. Se acabó el tiempo, pero usted sabe muy bien que prometimos que Chile iba a crecer y crear 1 millón de empleos, lo cumplimos. Lo mismo vamos a cumplir en nuestro próximo gobierno. Tiempo. Periodista Octavia Rivas consulta al candidato Alejandro Guillé. Señor Guillé, uno de sus anuncios también después de la primera vuelta que me ha sorprendido, porque es un tema donde usted antes había dicho que no, puntualmente en el primer debate antes de la elección, es sobre eliminar la deuda del CAE al 40% más vulnerable de los deudores. Esto ha sido calificado por Chile Vamos como falso o ambiguo por el Frente Amplio, luego que su jefe programático Osvaldo Rosales señalara que es una suspensión del pago mientras el deudor está en esa condición y que cuando tenga ingresos comenzará a pagar de nuevo. ¿Podría aclarar, 1, si será una eliminación total de la deuda o solo suspensiones temporales? 2, ¿cómo pretende ejecutarla y cómo la va a financiar? Bueno, primero, nosotros hemos hablado de la eliminación de la deuda para el 40% más pobre. El resto, facilidades para que puedan ir pagando, y sobre todo tiene que ver con la tasa de interés, porque lo que va atrapando a la familia de clase media, entre paréntesis, en Chile el 80% es clase media y es una clase media bastante vulnerable. Por lo tanto, cuando uno le beneficio a esa clase media es porque esa clase media no está en condiciones de acceder a la educación a sus hijos. Si solo le damos para efectos de la educación técnico-profesional, que estoy de acuerdo a que hay que darle,
les dejarías la educación para los pobres y la educación para los ricos, la universitaria. Pero además es un fantasma, porque la clase media chilena no es rica. Por lo tanto, también tiene derecho a beneficios y a facilitarle al menos el derecho a que sus hijos van a tener educación a todo evento, en el sistema técnico profesional o en el sistema universitario, porque si no se nos va a generar que los hijos de ciertos sectores sociales estudian medicina y los otros se conforman con una carrera técnica. Las capacidades de los jóvenes hay que abrírselos a todos y a universal al sistema tanto universitario como técnico profesional. Y dicho eso, además tenemos que revisar la situación, porque hay gente que ya ha pagado. El problema no es que no haya pagado, pero son las tasas de interés que van atrapando, como le ha pasado también a muchas pymes y a otros sectores, y eso te va enredando, y al final tú pagas cantidades siderales por lo que tú recibiste como prestación y después no puedes salir. Entonces necesitamos desbloquear eso para sacar del DICOM, para que no les quiten las casas a los abuelos o a los padres. ¿Pero puede aclarar si va a ser suspensión? Y eso va a ser 40%. Al 40% queremos llegar a terminar con la deuda. ¿Para siempre? Eso significa que el Estado se hace cargo. ¿Para siempre? Para siempre. Y no en temporal. el otro caso, estamos buscando la manera de facilitar para poder recuperar también parte de esos recursos, pero simplemente suprimiendo la tasa de interés. Eso te permite que la deuda no siga creciendo, porque hay jóvenes que están pagando y sin embargo ven que la deuda sigue creciendo porque no tienen capacidad de seguirle el ritmo, porque el 10% de su ingreso está calculado sobre el bruto, no sobre el líquido, que es otro fenómeno que da. Tiempo. Le corresponde a la periodista Carolina Urrejola preguntar al candidato Sebastián Piñera. Sebastián, en su primer gobierno los problemas del Sename no mejoraron respecto de la situación histórica del servicio. Y revisando cifras dolorosas y que nos conmueven, 201 niños murieron en el Sename mientras usted era presidente, 75 en el sistema residencial y 126 en el sistema ambulatorio. Son cifras equivalentes a las registradas en la primera y la segunda administración Bachelet, lo que da cuenta de que es un problema del Estado en su conjunto. Sin embargo, durante su gobierno tampoco mejoró la oferta programática en la red Sename, que es vital para acompañar a niños, niñas y adolescentes vulnerados o marginalizados. La pregunta es, ¿por qué la ciudadanía debiera creer que en una segunda administración suya las cosas serían diferentes? Carolina, es verdad que Chile está maltratando a sus niños y eso no es un problema de un gobierno a otro, es un problema del Estado y tenemos que hacernos cargo de él como un problema de Estado. Solamente por el récord de la verdad, durante nuestro gobierno aumentamos fuertemente la subvención de los hogares del Sename y también mejoramos la oferta programática. Pero no nos quedemos en el pasado. Lo que pasó en su administración fue que se utilizó intensivamente el Carolina, vamos al futuro, que agilizaba el ingreso de los menores vulnerados a la red Sename, pero sin mejorar la oferta programática. Eso, los datos Carolina, están. es imposible aclarar esta discusión aquí. Sí mejoramos la oferta programática, hicimos un esfuerzo por mejorar la calidad de las personas que atienden a los niños y mejoramos sustancialmente la subvención. Pero vamos al futuro. Nosotros propusimos terminar con el Sename, porque el Sename es una institución que no ha dado resultados. Estaba a cargo de proteger a nuestros niños, los ha maltratado, los ha vulnerado e incluso les ha costado la vida. Y propusimos crear dos nuevos servicios públicos más modernos y eficientes. Uno que se haga cargo de los niños vulnerables o vulnerados y otro de los jóvenes infractores de la ley, porque son dos casos muy distintos que no hay que mezclar. Ese proyecto de ley lo presentamos, avanzó en la Cámara, llegó este gobierno, lo congeló hasta hace algunas semanas atrás. Ese proyecto fue presentado con el mismo presupuesto que tenía el Sename, dos servicios con un solo presupuesto. No, Carolina. Por eso no avanzó. Carolina. Y la actual administración presentó le quiero recordar dos servicios a usted, con dos presupuestos Carolina, distintos. Le quiero recordar a usted que los presupuestos se asignan en la ley de presupuesto. Cuando presentamos la ley, venía la ley de presupuesto y ahí venían los recursos para los dos nuevos servicios. Como la ley no se aprobó, efectivamente no tuvieron los recursos. Pero lo importante es lo que vamos a hacer hacia el futuro. Chile trata mal a sus niños y trata mal a sus adultos mayores. Y eso refleja un problema grave de la calidad de nuestra civilización. Por eso nuestro compromiso es un nuevo y mejor trato con nuestros niños, un nuevo y mejor trato con nuestros adultos mayores y un nuevo y mejor trato con nuestra clase media. Tiempo. Le corresponde a la periodista Claudia Álamo preguntar al candidato Alejandro Guiller. Senador Guiller, candidato presidencial. Vamos a hablar un poquitito de AFP, porque yo creo que también ahí hay un poquito de nebulosa. El Frente Amplio ha condicionado su apoyo para apoyar a Alejandro Guiller si usted hace asamblea constituyente,
condona el CAE, ya va a haber una condonación del 40% de los sectores más vulnerables, y también si saca de escena a las AFP. Usted ha señalado que las AFP las sacarían en largo plazo, y también ha dicho que le gustaría terminar con el monopolio de las administradoras de pensiones. ¿Qué significa sacar el monopolio? ¿Cómo se hace y se termina el monopolio de las AFP en Chile? Sin tocar las pensiones, digamos, de la ciudadanía, que ya son bajas. Por supuesto, el sistema AFP ha sido un fracaso, todos lo sabemos, no hay nadie que sea jubilado de AFP y que esté contento. Además, no cumplió las promesas que se hicieron. Yo era periodista cuando se lanzó el sistema y se garantizaba un 70% de retorno, que no es así. Por lo tanto, necesitamos un buen sistema y vamos a discutir entre todos los chilenos ese buen sistema. ¿Pero usted piensa sacar las AFP? Sí, hay un las principio. empieza a sacar de escena. Hay un principio básico. En la economía de mercado tú tienes la posibilidad de elegir. No es y en así. Chile no tienes posibilidad de elegir. Así, por lo señor tanto, Guille. es un monopolio al que estás obligado y además es un mal sistema. Solo una por cosa lo para tanto, precisar. nosotros tenemos que romper el monopolio y para no entrar en un debate constitucional que puede ser eterno, nosotros decimos, generemos un sistema alternativos, puede ser uno o varios, y el ciudadano, el contribuyente, es el que va a decidir con qué sistema se queda. Se acaba la discusión constitucional que está expropiando a la AFP, pero las personas, ante la evidencia del funcionamiento más óptimo de otros sistemas, va a tener la posibilidad de poner su fondo en estos otros sistemas. Incluso ya hay algunas propuestas sobre entidades estatales, pero también más competencia en el mercado privado. Usted había hablado justamente de que le parecía importante que el ciudadano eligiera cómo funcionar. Pero la verdad es que no en todas las partes del mundo ni en todas las economías el ciudadano puede elegir si se va a un sistema de reparto o si tiene ahorro individual. Por ejemplo, en el panorama general, en Latinoamérica solamente Perú y Colombia tienen sistemas parecidos, pero que son bien acotados. La gente puede elegir al comienzo en el camino, pero no es una elección en la que uno pueda ir variando. Y en el resto del mundo no hay ejemplos. Entonces no sé mucho cuál es su modelo. Por supuesto que no puede estar cambiando todos los días porque entonces ningún sistema funciona. Pero es que pero tú tienes que tener en régimen. Por eso que yo digo, tampoco es cosa de suprimirlo de un día para otro. Tú necesitas la gradualidad de instalar las alternativas. Ya. Y una vez que tienes las alternativas, las personas eligen y se quedan con uno de esos sistemas. Ahora hay siempre en todas estas decisiones necesidad de gradualidad. Estas cosas no se pueden hacer de una sola vez. Le corresponde entonces ahora a la periodista Verónica Franco consultar al candidato Sebastián Piñera. Señor Piñera, en su gobierno se registró el delito de mayor connotación social en la Araucanía, el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay. Usted ha dicho que los violentistas hay que combatirlos con toda la fuerza y el rigor de la ley. ¿Qué significa eso? ¿Meter balas si es necesario, como dijo en algún momento el senador Osandón? ¿Desplegar el ejército, como planteó José Antonio Kast, los dos ahora trabajando con usted en su comando? Verónica, se trata de que una democracia tiene no solamente el derecho, sino que el deber de combatir al terrorismo con voluntad, con fuerza, sin dudas, sin ambigüedades, sin debilidades. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo? En primer lugar, vamos a perfeccionar la ley antiterrorista, porque lo que falta no es fuerza, lo que falta es inteligencia. Nos faltan balas, dice usted. Lo que falta es tener más inteligencia, poder infiltrar a los grupos terroristas, poder desmantelarlos, poder llevarlos ante la justicia con buenas pruebas. ¿No le parece curioso que la televisión entrevista a los grupos terroristas que hacen ostentación de su armamento de guerra y la policía no es capaz de detenerlos? Entonces hay un problema con la policía, con el trabajo policial en la Araucanía. Hay un grave problema de inteligencia. No necesariamente de ley. También para mejorar la inteligencia tenemos que mejorar la ley. Por eso vamos a incorporar a la ley antiterrorista elementos que están en la ley antidroga. Por ejemplo, los agentes encubiertos, los testigos protegidos, los informantes. ¿Militares en la Araucanía? Yo creo que no es necesario, porque si tuviéramos más inteligencia, si pudiésemos llegar antes que las bombas exploten, llegar no cuando solamente quedan las cenizas de las iglesias, sino que antes podríamos combatir el terrorismo con mucho mayor eficacia. Y una cosa muy importante, Verónica, no nos engañemos en esto. El terrorista y el terrorismo es un enemigo implacable, cruel, despiadado, no respeta nada ni a nadie. Y por tanto, toda simpatía o debilidad frente a los terroristas es darle la espalda, señor Piñera, a los derechos humanos de todos los chilenos que merecen una vida con más paz y con más tranquilidad. Entre sus propuestas está precisamente la creación de un Consejo para la Paz en la Araucanía. En la cumbre del Cerro Ñelol no dio más resultado que alguna conversación, tampoco la mesa de la Araucanía de la presidenta Bachelet. ¿Por qué este consejo debiera funcionar? Porque vamos a tener un programa para la Araucanía que tiene 4 pilares. Primero, restablecer el Estado de Derecho, fundamental. Segundo, un programa de desarrollo económico y social poderoso porque es una región muy pobre.
Tercero, valorar, apreciar, apoyar la cultura, la tradición, la lengua de nuestros pueblos originarios. Y cuarto, combatir el terrorismo con voluntad, con coraje. Tiempo, candidatos. Ahora tenemos en el cierre de la tercera ronda las palabras de 1 minuto para cada uno de ellos. Se abre en esta oportunidad y tiene disposición de su minuto el candidato Sebastián Piñera. Yo quiero hablarle a los adultos mayores de Chile. El grave problema que tienen, entre otros, son las bajas pensiones. Yo me comprometo a que le vamos a mejorar las pensiones a todos los adultos mayores de nuestro país, pero en forma muy especial, a 3 grupos. Los que reciben las pensiones más bajas, la pensión básica, 103.000 pesos, o el aporte previsional solidario, pensiones bajo 300.000 pesos. Segundo, las mujeres. Las mujeres son muy castigadas por el actual sistema previsional porque tienen lagunas previsionales. ¿Y sabe por qué tienen lagunas previsionales? Porque fueron madres y nos dieron la vida, o porque se encargaron de nuestras familias, y no es justo castigarlas por una labor tan noble. Y tercero, a la clase media, que nunca ha recibido un apoyo del Estado para poder fortalecer su ahorro previsional y tener mejores pensiones. Eso es lo que realmente queremos. Y por supuesto vamos a hacer una reforma muy profunda al actual sistema de administradoras de fondos de pensiones, abriendo la industria, incorporando nuevos agentes para que bajen las comisiones y mejoren las pensiones. Ese es el compromiso que tenemos con nuestros adultos mayores. Es su minuto de libre disposición, senador. Muchas gracias. Solo destacar que bajo el gobierno del presidente Piñera la economía chilena partió creciendo. Hubo una serie de circunstancias internas también, terremoto incluido, que movilizó recursos, pero en los últimos trimestres de su mandato iba ya en un 2,4%, por lo tanto se estaba cerrando un ciclo que desgraciadamente se va a repetir si nosotros seguimos haciendo más de lo mismo. Por eso que es importante la diversificación de la estructura productiva de Chile y se necesita un Estado que mire a largo plazo y los ejecutores obviamente son los privados. Respecto a la clase media, pero si precisamente el 80% de los chilenos hoy día se siente clase media y es una clase media precaria, ¿por qué le quitan los beneficios? ¿Por qué no reconocerle el derecho a la educación y a la salud a ese 80% que vive en forma precaria? La clase media chilena es precaria, entonces protejamos la clase media, pero protejamos no quitándole los pocos beneficios que se le están dando. La gratuidad es esencial para un Chile democrático y en los países democráticos del mundo, los países capitalistas, el sector público garantiza un acceso básico a la salud. Entonces, ¿cuál es el problema de no querer reconocer que salud y educación son derechos de todas las personas? Ingresamos ya entonces a la cuarta y última ronda. Puede usar su derecho. Alejandro, yo creo que es un grave error esto de pensar que todos son ciclos y que nosotros no tenemos nada que hacer, somos como barcos de papel a la deriva en el mar. No es así. Usted dijo que nosotros recibimos la economía creciendo. Alejandro está equivocado. El 2009 Chile estaba en una profunda recesión y logramos que Chile recuperara su capacidad de crecer, reconstruir el país, crear 1 millón de empleos, reducir la pobreza. Eso no fueron ciclos, fueron buenas políticas. Y por tanto esta tendencia de que ustedes no son responsables de nada, solamente tienen mala suerte. Por Dios que tienen mala suerte. Sus 30 segundos, Alejandro Guille. Los hechos se ven estadísticamente, están los reportes, están los informes, la economía. Entonces, ¿por qué cayó al 2,4 al final de su gobierno? Si es que se cambió la estructura de la economía. Quienes hicieron la única reforma estructural en su gobierno fue la ley de pesca, presidente, que usted mismo está ahora a modificarla. En cambio, la gran reforma de la presidenta Bachelet fue apuntar al corazón del problema de Chile, el precio de la energía. Al destrabar los monopolios en la energía y permitir el ingreso de la energía renovable, cayeron los precios a 1/3 y se destraba la principal causa de costo y pérdida de competitividad de Chile. Muy bien, ahora hemos terminado entonces la tercera ronda. Recordemos que cada uno de los candidatos tiene 2 oportunidades de 30 segundos por bloque para poder interpelarse, cosa que curiosamente no han hecho mucho en este debate. Ronda número 4 y última ronda, le corresponde al periodista Alejandro de la Carrera consultar al candidato Alejandro Guille. Senador, lo voy a llevar al plano de la salud, pero no con las ISAPRES para que tampoco tenga inconvenientes. La semana pasada se supo que las cadenas de farmacias venden los remedios al doble del precio del que los adquieren. Una de estas cadenas dijo que podrían bajar significativamente los valores si pudieran adquirir los medicamentos al mismo precio que el Estado, que es Senavat. Usted, primera pregunta, si le cree a las farmacias y qué haría ante un eventual gobierno para bajar estas tremendas diferencias que
si lo están escuchando en Coihueco o en Porvenir o en Putre, la gente también lo pasa mal con esto. Bueno, primero, no tengo problemas con la salud. Me parece que esa frasecita no corresponde al nivel de este debate, Alejandro. En segundo lugar, nosotros lo vamos a resolver por la distribución de los genéricos a través de farmacias comunitarias, porque lo que hay que romper es el monopolio de 3 grandes cadenas. Fortalecer un sistema de distribución pública que consigue los medicamentos a otro precio y donde tengan que tener obligación la farmacia de tener los genéricos a la mano y no 2 o 3 ejemplos solo por si los fiscalizan. Hay que cambiar las reglas del juego, no podemos más colusión, no podemos más abuso, porque eso es lo que tiene más agotado la economía chilena. El abuso cuando no hay un Estado que fiscalice y controle. Yo creo que eso es esencial para poder establecer una política de medicamentos. Además, nosotros hemos planteado de ese 3% que va a ir a la salud primaria, que va a fortalecer que las prestaciones se hagan en la red primaria de salud para evitar la aglomeración en los hospitales. Además, permita también distribución de medicamentos a precio-costo. ¿Y no ha pensado en implementar un subsidio por parte del Estado, por ejemplo? Para eso es mejor garantizarle que las personas van a ir a un lugar donde van a recibir la prestación, no importa cuál sea su sistema previsional, y segundo, van a tener acceso a los medicamentos ahí mismo, genéricos, para que puedan combatir sus enfermedades. Creo que eso es más directo. Pero esta cadena de farmacias están en todas las comunas del país. ¿Ah? Sí. Entonces hay gente que también, de la clase media o de la clase alta, o los ricos, como usted dice, también tienen que pagar tremendas sumas en algunos medicamentos. Sí, por supuesto, por eso que en la red primaria es para todos en igualdad de condiciones, porque además el efecto redistributivo se pone cuando tú destinas ese 3%, que es distinto según el ingreso de cada familia. Y eso ahí se establece un principio redistributivo, pero también le garantizas a todos que van a tener acceso a medicamentos a precio razonable. Y la experiencia, ojo, la experiencia de las farmacias comunitarias, que surgió en Recoleta con el alcalde Jadwe, hoy día está permitiendo rebajas de hasta un 75% de los medicamentos. Eso es muy significativo. De ahí la sorpresa de cómo estas farmacias comunitarias logran precios tan baratos y las grandes cadenas a precios tan altos. Ya no hay más tiempo para la respuesta del candidato Alejandro Guille. La periodista Octavia Rivas pregunta al candidato Sebastián Piñera. Señor Piñera, en Chile se están haciendo cada vez más visibles temas como los derechos de las minorías y puntualmente las situaciones que afectan a niños transgénero. ¿Usted está de acuerdo con que un menor transgénero sea tratado en el colegio según el nombre y el sexo que él se autoasigna y que ocupar los baños correspondientes a esa identidad de género y usar el uniforme o falda que él elija según corresponda? Hoy día el Ministerio de Educación ha emitido pronunciamiento en este sentido, validando y promoviendo que el menor sea tratado según la identidad de género que él siente que le corresponde. Si usted es elegido presidente, ¿mantendrá estas directrices? ¿Las eliminará? ¿O haría obligatorio que los colegios tengan que tratar a los niños transgénero de la manera en que ellos se sienten? Octavia, en primer lugar, no vamos a discriminar a nadie, ni por su orientación sexual, preferencia religiosa u otras variables como la socioeconómica. Segundo, es verdad, existen niños transgéneros y también adultos transgéneros. ¿Qué significa? Es una disforia de género. Tienen un género asignado, pero se sienten de otro género. Y yo creo que eso hay que enfrentarlo con dignidad, con honestidad y con coraje. Por eso sí, vamos a hacernos cargo de esos niños. Lo que yo no estoy de acuerdo, que estaba en el proyecto del gobierno original, era que un niño, sin consultar a sus padres, menor de edad, pudiese cambiar su sexo prácticamente sin ningún trámite. En los países desarrollados se estudia ese fenómeno de disforia, se acredita, porque tenemos que hacernos cargo de esos casos, pero en forma responsable, en forma seria, no transformando que el género es prácticamente como la camisa que uno se la puede cambiar todos los días. Pero usted entonces respeta en este caso que un niño, porque las situaciones que han visto en el Ministerio de Educación son menores incluso de 5 o 6 años. ¿Usted está de acuerdo que ese niño pueda ir al colegio con su identidad, con su falda y que use el baño de mujeres? Octavia, este es un tema muy delicado porque usted sabe que muchos casos... Por eso necesito su pronunciamiento. Muchos casos de estos de transgénero o disforia de género se corrigen con la edad. Y por tanto, tenemos que actuar, tenemos que respetarlos, tenemos que cuidarlos.
pero no podemos pretender de que el género es algo absolutamente cambiable todos los días a la sola voluntad de las personas. ¿Pero hay que respetar o no la identidad de género de un niño de 5 años? Por supuesto que hay que respetarla. ¿Y pueden usar los otros baños? Pero hay que respetarla con seriedad. Por ejemplo, yo creo que los padres tienen que estar informados, porque el principal responsable de la educación y formación de sus hijos son sus padres. El Estado hoy día, el gobierno actual, le está arrebatando a los padres el derecho a ser los principales responsables de la educación de sus hijos. No los deja ni siquiera elegir la educación de sus hijos y confía más en una tómbola que en los padres. Por eso sí, vamos a respetar estos derechos, Tiempo. pero lo vamos a hacer con responsabilidad. Tiempo. Le corresponde ahora a la periodista Carolina Urrejola preguntarle al candidato Alejandro Guillermo. Alejandro, en su programa usted propone esa vacuna universal para todos los trabajadores, hombres o mujeres, una medida que sin duda es necesaria para fomentar la participación laboral femenina, pero que no es suficiente si consideramos que hoy todos los beneficios relativos al cuidado de los hijos son 100% traspasables. El postnatal, sin ir más lejos, e incluso la recién aprobada ley sana para el cuidado de los hijos enfermos, quedan entonces ligados a la decisión de la mujer que en la enorme mayoría de los casos termina optando por el cuidado de los hijos, por la casa y fuera del mundo laboral. ¿Usted estaría dispuesto a ir más allá y darle titularidad de derechos a los hombres en materias relativas al cuidado de los hijos? Mira, yo creo que el tema de las mujeres, la única forma que tengan igualdad de trato en el mundo laboral y profesional e incluso educacional, porque hasta en los posgrados se producen segregaciones a las mujeres, es efectivamente igualando los roles en el nivel doméstico. Hoy no tiene ninguna justificación esa diferenciación de roles. Por lo tanto, las responsabilidades de tener los hijos y criarlos es de la pareja, y además con apoyo de la sociedad. Por lo tanto, me parece de entera justicia que se iguale las responsabilidades respecto al cuidado de los hijos, incluso en casos de enfermedad. Y está bueno que los hombres aprendamos a poner pañales y también a saber prever no solo los malestares físicos, sino también tener la capacidad de tener la afectividad necesaria y la confianza con los niños para poder tener una relación mucho más íntima, porque nos estamos perdiendo cosas muy hermosas. Un postnatal masculino que no dependa del de la mujer, ¿usted sería partidario? Sí, por cierto. Y eso además va a liberar a la mujer de que la estigmaticen porque es un problema. Porque hoy día la mujer en estado fértil para la sociedad chilena es un problema para el ISAPRE, es un problema en el trabajo, y la única forma es distribuir roles domésticos. Otra de las cosas que propone es revisar la ley de igualdad salarial, que en la práctica es letra muerta, existe desde el 2009, solamente 3 casos han llegado a tribunales. La mujer tiene que detectar si el colega gana más, presentarse ante el jefe y decirle: jefe, ¿sabe qué? Aquí tenemos un problema, eso puede resultar en mediación, o ella puede hacer la presentación ante la inspección del trabajo, pero en ese intertanto la pueden despedir, la pueden acosar laboralmente, en fin. ¿Cómo lo hará concretamente para que esta ley funcione? Lo primero, los tribunales han hecho pronunciamientos. Desgraciadamente en Chile los tribunales se pronuncian siempre solo caso a caso. Y eso es un déficit de nuestro sistema judicial. Es un tema que conversamos con los jueces de la Corte Suprema cuando nos invitaron, y yo planteé que tenemos que revisar de manera que se siente jurisprudencia para no ir a los caso a caso y se establezca un principio rector. Fíjate que la desigualdad de sueldo es mayor a mayor educación. Ahí estaba entonces la consulta de Carolina Urrejola al candidato Alejandro Guillermo. Ahora corresponde a la periodista Claudia Álamo preguntar al candidato Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, en temas de salud pública, más allá del sistema, me gustaría llevarle un tema bien puntual y que quisiera ver si usted gana, cómo lo abordaría. La ONU nos dio una noticia muy mala al país. Nos dijo a fines de julio que Chile es el país de Latinoamérica donde más aumentaron los casos de VIH entre el 2010 y el de 2016. Este no es un caso aislado, esto está tomando a jóvenes, a nuestros jóvenes, hijos suyos, hijos míos, un 66% de casos nuevos de VIH, y hay en promedio 15 personas diarias que se infectan. Los especialistas dicen que esto tiene que ver con que ha habido poca educación sexual en los colegios. Esto creció entre el 2010 y el 2016, una buena parte de su gobierno anterior, y porque también se ha generado como una cierta naturalidad respecto al uso del preservativo. Usted representa un sector bastante conservador que se ha negado sistemáticamente a la educación sexual en los colegios, y quisiera saber cómo va a abordar usted, como presidente de todos los chilenos, si es que gana, una epidemia, así está catalogada, que está fuera de control. Claudia, tiene razón. Estamos frente a muchas epidemias en el sector salud. Una es la del VIH. Y otra es lo que nos acaba de decir la encuesta nacional de la salud, de que Chile es un país
en que la incidencia de la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares está entre las más altas del mundo. Y tenemos que enfrentar ambas epidemias. En el caso de VIH, por supuesto que somos partidarios de la educación sexual. Pero la educación sexual tiene que hacerse con la familia, no contra la familia. Y eso es una diferencia fundamental. Y por tanto, nosotros vamos a crear programas de educación sexual para que nuestros niños y jóvenes sepan cómo cuidarse. Ya, pero como esta es una situación inminente, además de la educación sexual, que es como parte, digamos, de un contenido permanente, ¿qué hacemos? Test de VIH gratuitos para los jóvenes. Pero la educación sexual queremos que hayan opciones y que las familias puedan escoger. Pero su sector se ha opuesto. Especialmente con los niños de menor edad. Segundo, tenemos que tener un sistema de detección temprana del VIH. Porque si se detecta temprano, como muchas otras enfermedades, se puede tratar. Si se detecta tarde, las consecuencias pueden ser muy graves. Y por eso vamos a impulsar nuevamente lo que hicimos durante nuestro gobierno, el tener sistemas tempranos de detectar la enfermedad de VIH para poder tratarla y curarla. Perfecto. Perdón, y otro tema, que porque se nos va a acabar el tiempo, que no quiero dejar pasar, es que si usted es electo presidente va a tener que poner en marcha, en total despliegue, un tema que ha sido difícil para su sector y que tiene que ver con poner en marcha la ley de aborto por 3 causales. Tuvimos un caso en noviembre de una niña de 13 años en Chiloé que fue al consultorio y no pudo ser atendida porque no habían instrumento y porque la red de salud pública no funcionaba. Usted, si es electo, ¿cómo va a dar garantías de que cada consultorio, de que toda la red de salud pública se va a hacer cargo de que si llega una niña violada va a tener derecho a que esa ley se cumpla? Porque usted ha sido ambiguo en una parte de esa ley de las 3 causales. Me quedan 4 segundos. Mire, siempre vamos a defender la vida. Y por eso vamos a perfeccionar. Y se le fueron los 4 segundos. Pero en su minuto que le queda me puede terminar de contestar, porque es un tema importante. Verónica Franco, consulta. Señor moderador, pero yo me quiero sumar a la iniciativa de Alejandro Guillé. Está haciendo uso de sus 30 segundos de réplica. No. Se ha repetido toda la mañana. Hay preguntas y no hay tiempo para la respuesta. Ahora de hacer las preguntas lo más cortas posible. Verónica Franco, le corresponde la pregunta al candidato Alejandro Guillermo. A más de algunos le ha convenido quizá que el tiempo no le alcance para contestar todo. Señor Guillé, el proceso constituyente impulsado por el gobierno pende de un hilo luego de que el corazón de la reforma del capítulo 15 de la Constitución fuera rechazado en la comisión respectiva de la Cámara Baja. Eso ocurrió con la abstención del diputado Chaín, parte de su equipo en segunda vuelta. Él acusó displicencia del gobierno, por eso se abstuvo. ¿El gobierno no se la ha jugado por la reforma a la Constitución, por el cambio de la Constitución? ¿Ha sido displicente? No, yo creo que se ha tratado de avanzar en eso. Yo le voy a pedir a Fuad Chaín, no por los medios, sino en privado, algo sobre ese tema. Pero nosotros necesitamos definir una nueva constitución. Pero sinceramente, que nadie se sienta amenazado. Una nueva constitución que refleje el Chile del siglo XXI. Estamos con una constitución construida en medio de la Guerra Fría, bajo una dictadura militar. Por favor, necesitamos una ¿Y tenía sentido poner urgencia más ahora a la iniciativa, señor Guillé? Bueno, porque tienes más certezas hoy día, porque tienes mayoría parlamentaria. Después se te va a hacer más complejo las negociaciones. Entre primera y segunda vuelta, y yo creo que hay que... El gobierno 4 años, el gobierno tiene que gobernar hasta el último día. No vamos a perder un año porque hay elecciones. Los gobiernos gobiernan hasta el último día. Y por lo tanto yo creo que acá nosotros necesitamos definir un mecanismo ciudadano de participación en la nueva Constitución y por lo tanto se pierde una chance. Por eso que es muy importante que nosotros definamos una nueva Constitución, pero con un marco ciudadano de participación. Además va a ser hermoso porque todos van a poder opinar. Yo solo quiero decir para aquellos que tienen recelo de la participación social, todas estas consultas que se hizo este año pasado fueron realmente súper participativas y la gente planteó cosas que son absolutamente razonables. Por lo tanto, hay que confiar en la gente común, si no hay que acuerdo también tiene sentido, entre comillas, común. Si no hay acuerdo sobre el mecanismo en el Congreso, usted ha planteado que va a convocar un plebiscito nacional constituyente para que el pueblo soberano decida. Claro, ese proyecto se presenta, si fracasa la posibilidad de reformarlo con el actual propuesta que ha hecho la presidenta Bachelet, no nos va a quedar otra alternativa que pedirle al Congreso que faculte llamar un plebiscito, porque nosotros en Chile tenemos una situación bien compleja. Se puede llamar a plebiscito y no se puede llamar a plebiscito. Claro, porque es con acuerdo del Congreso, pero exactamente, solo sobre determinadas materias. Y por lo tanto, pero lo hará al principio de su eventual gobierno, considerando que toma tiempo avanzar en el cambio constitucional.
Por supuesto, si esta modificación del artículo 15 fracasa, tenemos que jugarnos con la opción de un plebiscito para que los chilenos decidan el mecanismo mediante el cual quieren construir. ¿Va a estar entre sus primeras 10 medidas, medidas, por ejemplo, señor Guillet? Mira, yo nunca hablo de las 10 primeras medidas porque después te amarras a cosas que la contingencia no te permite o cambia los escenarios y te dicen, no cumplió. Tiempo, candidato, va a hacer uso de sus 30 segundos de interpelación. El candidato Sebastián Piñera. En marzo, Alejandro Guillet va a ser senador y yo le quiero pedir su apoyo para el programa Clase Media Protegida, que significa acompañar a nuestra clase media cuando enfrenta a la adversidad, la enfermedad grave, la pérdida del empleo, un acto de delincuencia o incluso la tercera edad extendida. Quiero pedirle su apoyo y quiero que se comprometa Alejandro como senador de la República a apoyar el programa Clase Media Protegida porque nuestra clase media lo necesita y lo merece. Señor Alejandro. Usted sabe que yo por mi país hago todo lo necesario y lo haré y estaré a la altura de las circunstancias en cualquier evento. Dicen que un candidato nunca debe ponerse en esa situación, pero como yo no soy político profesional me permito algunas licencias. Solo quiero destacar lo siguiente, la identidad sexual de las personas no es una camisa que se cambia o se pone todos los días, ni un día uno amanece para un lado o para otro. La identidad de las personas es muy definida y prácticamente a los 4 o 5 años ya se perfila claramente la identidad sexual. Por lo tanto, el tema de los niños trans es realmente un drama que tenemos que enfrentar. Y lo mismo pasa con el VIH, está afectando a las clases medias, ojo, y eso es porque no se habla de sexualidad con naturalidad en Chile. ¿Desea responder la interpelación? No, agradezco el apoyo del senador Alejandro Guillet, porque la clase media chilena, Alejandro, lo necesita, lo merece, y vamos a trabajar juntos en eso, ustedes del Senado, y ojalá desde la moneda. ¿Alguna réplica? ¿Nada? Espero la misma reciprocidad cuando yo sea presidente de Chile y me ordena el mundo empresarial que no ande diciendo que se va a caer la banca, el sistema financiero y que viene el fin de los siglos y que llegó Atila, porque lo único que va a pasar es que vamos a ser un país que va a crecer, pero con justicia y equidad para todos los chilenos. Segundo lugar, este es un país que tiene una tremenda desigualdad en la distribución y una de las maneras es con sindicatos fuertes, vamos a trabajar eso, y también es con tributo justo de acuerdo al ingreso de la familia. Hay que separar el ingreso de la familia del ingreso de la empresa, porque en Chile se mezclan y entonces se descuentan los impuestos de la familia y se presentan como gastos de la empresa. Muchas gracias. Ahora entramos a la parte final. Según el sorteo previo, cada candidato tendrá 2 minutos para hacer un saludo, una locución, lo que corresponda o lo que desee. Por sorteo previo le corresponde abrir esta parte al candidato Sebastián Piñera, quien cuenta con 2 minutos. Bueno, el próximo domingo los chilenos vamos a tener que tomar una decisión muy trascendente. Y yo honestamente creo que hay 2 caminos. Uno es insistir en una senda equivocada, que la representa la nueva mayoría, hoy día cada día más controlada por el Partido Comunista o por la izquierda más extrema, que sabemos a dónde conduce. Más estancamiento, más desempleo, más delincuencia, más frustración. El otro camino es poner a Chile de pie y en marcha nuevamente. ¿Para qué? Para ayudar a los chilenos a resolver sus problemas, para que puedan desarrollar en plenitud sus potencialidades, para que puedan cumplir sus sueños. Y el Estado tiene que ayudarlos en esa tarea y no asfixiarlos, ni mucho menos pretender controlarlos. ¿En qué consiste los tiempos mejores? En cosas muy significativas como reemplazar la perversa lógica de la retroexcavadora que lo destruye todo por la sana cultura del diálogo y los acuerdos que permite construir. Tener un país más justo significa derrotar la pobreza que se ha olvidado en el debate y tener verdadera igualdad de oportunidades. Pero también significa crear muchos y buenos empleos con buenos salarios y buenas pensiones. Enfrentar la crisis de la salud y garantizarle a los enfermos que van a ser atendidos ahora y no en 2 años más y con calidad. Mejorar la calidad de la educación. En Chile no se enseña lo más importante, que es aprender a aprender y no solamente a memorizar para prepararnos para el futuro. Y sobre todo combatir la delincuencia con decisión y coraje y eficacia, porque la delincuencia la angustia a la vida a las familias chilenas y está creciendo y en forma alarmante. Y finalmente, yo creo que Chile necesita un nuevo trato. Con sus niños hablamos de eso, con sus adultos mayores hablamos de eso, con la clase media, pero también con nuestras regiones. Yo quiero ser el presidente del trabajo, el presidente de la clase media, el presidente de las regiones, el presidente de la unidad y el presidente del progreso.
Muchas gracias. El candidato Sebastián Piñera. Ahora le corresponden los 2 minutos de libre disposición al candidato Alejandro Guillermo. Va a tener dificultades para alinear a la derecha porque ayer se opusieron a votar a favor y se obtuvo la derecha en la votación de la transferencia de competencia a los intendentes elegidos por voto popular, y algo parecido pasó con la elección de los intendentes. Entonces aquí no hay coherencia entre lo que se dice y las actuaciones. Nosotros queremos una nueva constitución que consagre un Chile unitario y descentralizado, con facultades para los territorios de definir sus políticas, el uso racional de sus territorios, y terminemos con esto de que la evaluación de impacto ambiental termina en la oficina del presidente y resolviéndose por telefonazo. Nosotros tenemos que tener una institucionalidad seria, con procesos de evaluación más ágiles, más rápidos, y vamos a agilizar esos procesos porque queremos que las regiones progresen. Pero también, como regiones, queremos que nuestras familias en regiones se beneficien con el desarrollo. Segundo, queremos un Chile que le dé a las familias chilenas garantías básicas. Démosle el derecho a la salud, démosle el derecho a la educación. Si los niños chilenos se educan, es otro país. Eso solo es la clave del desarrollo de todos los países del mundo. ¿Por qué esa mezquindad con las clases medias? En Chile hasta el 80% es clase media. ¿Por qué no se les reconoce los hechos? Se dice que se les apoya, pero se les quitan los beneficios. Coherencia, por favor. Después necesitamos trabajar el derecho a la vivienda. Aquí no nos cayó pregunta de vivienda, pero ¿cómo formas una familia si no tienes una vivienda, un techo? Tenemos serias deficiencias al respecto y por eso tenemos que hacer inversión social. Y además tenemos que hacer la reforma previsional, que es un desastre en Chile y que tenemos que buscar un sistema más justo. Finalmente, la nueva economía. Perdóneme que le diga, los análisis internacionales dicen que la gran debilidad de Chile es que es una economía que depende de 6 o 7 productos y que esos productos definen su precio en el mercado internacional. Por lo tanto, necesitamos con urgencia diversificar nuestra estructura productiva, donde el turismo, la naturaleza, la agricultura familiar campesina, que es la que produce los alimentos de nuestras mesas, la revolución de las energías renovables no convencionales, destrabada en este gobierno, pasamos un 6,3%, allá más del 17%, la digitalización de Chile. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias. De esa manera hemos llegado al final de esta transmisión. Nuestros agradecimientos a los candidatos por su participación y a nuestro destacado equipo de periodistas de radio y a los cientos de radioemisoras participantes. Uno de estos 2 candidatos será presidente de Chile. Desde ya está invitado para la Asamblea de Valdivia 2018, cualquiera de ellos que sea el ganador, los invita a la Asociación de Radiodifusores de Chile. En unos momentos más, daremos inicio al punto de prensa. Cada candidato dispondrá de 7 minutos. Muchas gracias por su sintonía. Somos Archi, somos lo que Chile escucha. Aquí hay espacio para todas las voces. Es Combinación Clave en la 92.9. Somos la clave. Bueno, terminó el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile. Nosotros, si ustedes quieren comentarlo, tenemos la posibilidad de sacar alguna de sus opiniones al aire con el hashtag el gato debateclave. Eso en Twitter. Debateclave es el hashtag que hay que utilizar para poder participar. Creo que si bien los formatos siempre conspiran en términos de estos debates, a pesar de que muchas veces los pillaron los tiempos, tuvo por lo menos la posibilidad de ver muchos más temas, una serie de temas más amplios que los que normalmente se concentran, y en este caso tienen mucho más que ver con lo que harían más que con sus particulares biografías, que también fueron el tema principal de los debates de primera vuelta, las situaciones particulares de cómo cada uno de los candidatos había llegado a la posición en la que están. Las interpelaciones que ellos podían darse usando sus segundos correspondientes después de las rondas de preguntas fueron muy breves y fueron muy escasas. Eso es una cosa bien curiosa, porque los candidatos tenían 30 segundos para poder interpelar y para poder decir lo que quisieran, y lo usaron en muy contadas ocasiones, y eso cuesta entenderlo cuando los dos, y quizás con justa razón, se quejaron de que las preguntas tenían una extensión que no permitía que pudieran contestar, y sin embargo tenían 30 segundos cada uno para
utilizarlo en total libre disponibilidad y fue muy escasamente utilizado ese mecanismo, quizás porque no se insistió mucho en ello o no se tenía cabal conciencia que estaban ahí disponibles, pero perfectamente podría haberse dado por candidato alrededor de 4 minutos más para poder desplegar sus posiciones e incluso interpelar directamente al rival, que ocurrió muy escasas veces. Creo que en solamente una oportunidad se preguntaron directamente cosas los candidatos Alejandro Guillé y Sebastián Piñera. Desde ese punto de vista quizás faltó la posibilidad de observar qué cosas específicas cada uno quería establecer respecto de las candidaturas de su rival. Vamos a hacer una pequeña pausa y después volvemos con el panel para revisar lo que fue este debate de Archi. Tenemos todas las miradas y no evadimos ningún tema. Escuchas Combinación Clave por la 92.9. Somos la clave. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Todo lo que hay que saber para empezar bien informado la jornada. La ministra de Bienes Nacionales dice que Sebastián Piñera ocultó expedientes de tierras para indígenas. En materia internacional, Australia aprobó una ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y se dijo aquí, Alejandro Guiller tiene ciertas ventajas ante la Cámara, sin embargo, él y Sebastián Piñera han quedado muy expuestos en redes sociales. Lo inmediato les ha pasado la cuenta en estas elecciones. Lo dijo Cristian Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. Diario Clave. Revisión de noticias, datos, servicio y todo lo que necesitas saber para comenzar la jornada bien informado. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Solo por la 92.9. Somos información. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana. 30 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Sofía abrió un negocio, una peluquería. Hola, adelante. Y ella sabe lo importante que es estar 100% en línea con el estilo, 100% en línea con sus clientes y 100% en línea con su negocio. Por eso Sofía se hizo cliente de Transbank 100% en línea. Entra tú también en transbank.cl e incorpórate y podrás vender desde 48 horas con Visa, Mastercard, Magna, American Express, Diners Club o Red Compra. 48 horas hábiles según sistema de agendamiento para instalaciones. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación